Se abre la sesión. Ilustrísimos señores y señoras académicos, representantes de entidades benefactoras de esta academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la academia, señoras y señores, queridos amigos. La conferencia que se impartirá en el día de hoy está a cargo del doctor en Derecho, don Javier Gómez Vallecillo, a quien agradecemos esté nuevamente ocupando el estrado de esta Real Academia para desarrollar la conferencia que ha titulado Deporte y Discapacidad, tema de gran actualidad y del cual nuestro ponente es un cualificado experto con trabajos muy importantes sobre el mismo, como nos detallará su presentador, el académico de número, ilustrísimo señor don Antonio Millán Garrido, a quien cedo la palabra. Con la venia, excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, ilustrísimos señores académicos, compañeros de corporación, amigos de la Academia. Señoras, señores, ante todo agradecer a la Junta de Gobierno que me haya encomendado la grata tarea, por segunda vez en 2022, de presentar a don Javier Gómez Vallecillo en su conferencia de esta tarde y asimismo agradecerle a todos ustedes la asistencia a este acto. Mi presentación anterior fue el día 19 de abril, en que el doctor Gómez Vallecillo disertó sobre la presencia franciscana en Jerez de la Frontera y en ella defendí que por muchos que sean en los tiempos actuales los medios de acceso a la información, que realmente son muchos, pero a pesar de ello la conferencia, entiendo, sigue siendo un género que mantiene un indudable valor cuando se trata un tema de real interés general y es impartida con autenticidad por un reconocido especialista en la materia tratada. Y ambas exigencias creo que se dan en la conferencia de esta noche. Comenzando por el tema de la conferencia, en el que quiero que mis palabras sirvan de introducción al tema, se entiende por discapacidad cualquier deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que afecta a la forma de interactuar y participar plena e igualitariamente en la sociedad. Esto es que impide al que la padece realizar actividades que son normales para todos los demás. La discapacidad marca una diferencia entre las personas que la padecen y el resto de la sociedad, situándolos en plano no solamente distintos, sino distanciados, porque los afectados tienen una limitación de la funcionalidad respecto a los demás que se refleja tanto en las actividades de la vida diaria como en las propias de su trabajo o incluso del deporte. Pues bien, las personas con discapacidad, como cualquier otra persona, o yo diría que incluso más que otras personas, deben asumir la conveniencia de realizar actividades deportivas que favorecen su rehabilitación, su normalización y también su integración, desarrollando tanto las habilidades personales como los valores sociales. El deporte para las personas con discapacidad tuvo inicialmente un sentido terapéutico y rehabilitador, pero poco a poco fue convirtiéndose en una actividad también recreativa y de competición
que favorece enormemente la integración social de la persona con discapacidad. Como advierten los médicos, los psicólogos y reconocemos, creo, pues casi todos, los beneficios de la práctica regular de actividad deportiva por la persona con discapacidad no solo se ven reflejadas en el ámbito físico, sino que también son de gran valor en el orden psicológico. La persona con discapacidad que practica deporte se siente más activa, más dinámica, más positiva, lo que propicia un alto nivel de integración e inclusión social. Se atribuye a un neurólogo inglés, Sir Ludwig Guttmann, la introducción tras la Segunda Guerra Mundial del deporte como medio reglado dentro del programa rehabilitador de su centro de lesionados medulares. Y a él se debió en 1948 la organización de los que se consideran primero Juegos Deportivos para Personas con Discapacidad, en los que 16 parapléjicos veteranos de la Fuerza Armada Británica disputaron diversas pruebas de tiro con arco. A partir de ese momento se generaliza el deporte para personas con discapacidad, se van adaptando determinadas modalidades deportivas y surgen las primeras federaciones internacionales específicas. En 1989 se constituye incluso en Düsseldorf el Comité Paralímpico Nacional, integrado por 162 comités nacionales, que tiene idénticos valores, similar estructura, iguales principios que el Comité Olímpico Internacional. En España no es hasta la década de los 60 cuando comienza a implantarse y organizarse el deporte para las personas con discapacidad. Sin embargo, nuestra primera ley del deporte, la de 1980, no contiene previsión alguna en relación a este tipo de deporte. Hay que esperar a 1986, no para modificar la ley, sino que se autoriza la Federación Española de Deporte de Minusválidos, entonces llamado así. 4 años más tarde, la ley del deporte vigente, que es la ley vigente por unas semanas quizá o por un mes, que es la ley de 15 de octubre de 1990, pues asume como competencia de la Administración del Estado el fomentar la práctica del deporte por las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al objeto de contribuir a su plena integración social. Se trata, sin embargo, de una regulación, la que tenemos ahora mismo, escasa y deficiente, que no garantiza en modo alguno la plena autonomía, la inclusión social y, sobre todo, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte. De ahí que cuando en septiembre de 2018 un grupo de juristas nos encargaron la elaboración del anteproyecto de nueva ley del deporte, entendimos desde el primer momento que una de las líneas básicas en materia de igualdad era la promoción del deporte inclusivo y practicado por personas con discapacidad. Ello se tradujo en un conjunto de previsiones que pasaron al proyecto de ley, que, por cierto, puedo deciros que hace una hora aproximadamente ha sido votado por primera vez y ha pasado el trámite de comisión en el Congreso de los Diputados, y queda ahora una votación que, dado que se ha llegado ya a un acuerdo entre PP y PSOE, pues yo creo que va a ser meramente formal en el Pleno y pasará al Senado, y bueno, pues es de esperar que sea ley en un periodo, como digo, muy corto. Pues bien, la exposición de motivos del proyecto destaca como uno de los grandes ejes de impulso de las políticas de la ley, así lo señala, la promoción del deporte de las personas con discapacidad. Pues bien, de las alteraciones sustanciales que en esta materia, que son muchas, presenta la que en escasos, como digo, semanas será la nueva ley del deporte, nos hablará nuestro conferenciante, quizá el más prestigioso especialista español en el deporte de personas con discapacidad. No en vano dedicó
varios años en elaborar una brillante tesis doctoral sobre esta materia, con la que obtuvo en la Universidad de Cádiz en 2018 el grado de doctor en Derecho. Dicha tesis fue posteriormente remozada, retocada y publicada bajo mi dirección por Editorial Reus con el título El deporte adaptado en el derecho español. Tiene publicado asimismo una veintena de trabajos sobre esta materia, en la que une su preocupación por las personas con discapacidad con su interés por el derecho del deporte. La especialización, y este punto me parece importante, la especialización del doctor Gómez Vallecillo en el deporte de personas con discapacidad no se limita a un profundo conocimiento teórico, sino que este conocimiento lo ha aplicado a la realidad social, asumiendo desde hace años responsabilidades en dicho ámbito. Y así ha desempeñado, entre otros cargos, la presidencia del Comité de Ética Deportiva de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y la secretaría de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Es actualmente asesor jurídico de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad y vicepresidente del Comité Jurídico de la Federación Española de esa misma modalidad deportiva. En otros ámbitos deportivos ha sido responsable de formación del Colegio de Árbitros de la Federación Andaluza de Fútbol en la Delegación Territorial de Córdoba, asesor jurídico de la Federación Andaluza de Ciclismo durante varios años, aquí precisamente tenía la sede aquí en Jerez, y vocal de la Comisión Estatutaria de la Real Federación Española de esta modalidad deportiva. Fue también secretario general de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas y de 2012 a 2015 fue secretario del Jerez Deportivo Fútbol Club. Al poco tiempo se había fundado, lo habíamos fundado en 2013. Y recientemente, precisamente por su conocimiento en los ámbitos del fútbol popular, pues hace unos días ha sido nombrado secretario general de FASFE, que es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. El doctor Gómez Vallecillo, abogado en ejercicio en nuestra ciudad, es también profesor de la Universidad San Pablo CEU de Sevilla y de la Universidad Europea de Madrid. Conozco a Javier Gómez Vallecillo desde su llegada a Jerez y de veras que puedo dar fe de su sólida formación académica, de su trabajo constante, de su afán de superación, de su minuciosidad como investigador riguroso y sobre todo del alto compromiso social. Ha sido asistente a las sesiones de esta academia. El doctor Gómez Vallecillo viene también esta tarde como invitado para hablarnos de las muchas cuestiones que suscita en estos momentos el régimen jurídico del deporte de las personas con discapacidad. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias por tan precisa y completa presentación, ilustrísimo señor don Antonio Millán Garrido. A continuación tiene la palabra don Javier Gómez Vallecillo, doctor en Derecho, quien desarrollará la conferencia titulada Deporte y Discapacidad. Tiene la palabra. Muchas gracias. Perfectamente servido. Con la venida del señor presidente, ilustrísimas autoridades, académicos, amigos, estoy abrumado por las palabras del profesor Millán, porque no soy merecedor, ni muchísimo menos, de tanto elogio, ni académico ni profesional. Si yo estoy aquí hoy, es precisamente por él. Yo conocí a Antonio Millán accidentalmente en Córdoba, estaba viviendo y trabajando allí, y un día fui a hacer unas gestiones al Colegio de Abogados, y en el pasillo oigo una voz de Ruiseñor hablando de un tema que no conocía. Me pregunté, ¿quién será este hombre que habla también de un tema que no conozco y que desde entonces me ha atrapado? No solamente es amigo, sino maestro. Y como tal,
la relación no solamente de amistad y devoción, sino también de respeto, porque es realmente persona de reconocido prestigio para esta casa, para Jerez y para mi persona. Muchas gracias, señor Antonio. Bueno, el tema que nos ocupa hoy va a ser un tema un poco espinoso en algunas partes, pero necesario conocerlo y difundirlo. En este sentido, tengo que agradecer a la Academia la sensibilidad con la cuestión al plantear esta intervención y aproximar justamente su interés de investigación, de difusión del conocimiento hacia la sociedad en temas que, bueno, pues que penosamente no son todo lo conocido que debieran ser, pero que son reales y palpables y que de alguna u otra manera sufrimos todos, porque siempre tenemos a alguien próximo con este tipo de cuestiones. Incluso nosotros, nuestra propia vida, puede que acabe por simple vejez en una cuestión de discapacidad. Luego, la primera pregunta que yo le formularía y que me formulo siempre es esta. ¿Qué conocemos de discapacidad? ¿Qué es realmente el sentido técnico, espiritual, físico, material, legal? Bueno, pues penosamente, hasta no hace más de 40, 30 años como mucho, no ha sido objeto de un estudio científico, de una consideración formal en cuanto a planes de estudio, en cuanto a tesis doctorales, en cuanto a investigación, digamos, de carácter general en las universidades españolas, ¿no? Hay que salirse del ámbito casi europeo para conocer las primeras teorías de investigación sobre la cuestión. Y estas teorías pues, vienen de la mano de la sociología moderna y plantean tres tesis, fundamentalmente tres escuelas de pensamiento sobre la cuestión de la discapacidad en el entorno social más inmediato, que es la escuela funcionalista, la escuela interaccionista y una conjunta de funcionalistas e internacionalistas. En este sentido, la funcionalista propugna que la satisfacción se cumple a través de las necesidades de la propia persistencia. Es el individuo el que de alguna manera intenta solucionar sus problemas. En la interaccionista, la propuesta que hace como postulado principal es que es el propio sujeto el que se adapta al medio y no en el caso anterior. Y la conjunta es una mezcla entre las dos, que viene a propugnar la aceptación de las limitaciones del aprendizaje y la asunción de las funciones normales del individuo. Estas tres líneas de pensamiento tienen en su confluencia común un criterio conjunto y es que basan su planteamiento en las capacidades individuales. Es decir, la persona ya tiene una identidad, ya no es un número, no es un conjunto de personas que forman un colectivo de cierta vulnerabilidad, sino que se individualiza la facultad del individuo para convertirlo en sujeto de derecho, de derecho pleno, con sus plenas capacidades perfectamente diferenciadas del propio colectivo en el que se asocia. Tengan en cuenta que históricamente las personas con discapacidad no fueron nunca digamos, socialmente aceptadas. Recordemos, por ejemplo, datos históricos de la cultura romana en el que pater familias podía y disponía de la vida del mal nacido o del monstruo, como así lo denominaban en aquel entonces. Incluso la sociedad espartana, por supuesto, lo despeñaban directamente por los montes y lo quitaban del medio. Poco a poco será la sociedad un poco basada en criterios cristianos y de carácter moralizante las que comprenderán que las personas con este tipo de problemas o de deficiencia pues no tienen por qué sufrir un exterminio, sino bueno, pues integrarse como puedan, aunque sea a base de la mendicidad o de la caridad. En este caso particular que hablamos del deporte, estas capacidades individuales que la sociología moderna ha considerado como punto clave para reivindicar la figura de la persona con discapacidad en el entorno social y la actividad grupal en cuanto a comportamientos de carácter conjunto, tiene una manifestación evidente que es justamente en la parte deportiva. Es decir, esa figura de la persona con discapacidad, sujeto de derecho, con capacidades individuales perfectamente definidas, con independencia al grupo de pertenencia, al grupo social de pertenencia, ya tiene una manifestación pública y formal en un acto deportivo. Y es justamente en las Olimpiadas de 1960 con motivo de los primeros Juegos Paralímpicos.
Ahí es cuando realmente, socialmente, internacionalmente, públicamente, esa figura de la persona con discapacidad cobra identidad propia, como sujeto individual de derecho con sus propias capacidades. Como bien apuntaba el profesor Millán, efectivamente el movimiento paralímpico tiene sus raíces en la recuperación por traumas de accidentes de guerra y a consecuencia de eso pues tiene un origen un poco confuso. Pero es verdad también que desde el primer momento la competición fue el elemento clave para la superación de las taras que producían las lesiones de guerra. En este sentido, cuando se hacen las primeras Olimpiadas, todas las personas participantes vienen prácticamente originarias del famoso hospital de Inglaterra, porque coinciden en la necesidad de participar, de compartir, de que esa nueva individualidad que ya se empieza a diferenciar y a conocer tenga identidad también como grupo, y por eso surge el movimiento paralímpico, como una manifestación conjunta de esas capacidades individuales aplicadas al deporte. Eso no quiere decir que nosotros hayamos experimentado una cierta confusión jurídica y social con respecto a las personas con discapacidad, porque es una cuestión de identidad. Todo lo que no es homogéneo, todo lo que no es normalizado, experimenta un cierto rechazo, y en este caso particular, social, pública y políticamente, esta realidad se confirmó plenamente en las personas con discapacidad. Y siempre fue un problema para el estamento legal de todas las épocas de la historia de España ubicar adecuadamente en un marco jurídico adecuado a estas personas. Fíjense que la primera referencia que tenemos legal sobre la materia data de 1910, cuando se crea el Patronato de Sordomudos, Ciegos y Anormales. Ya surge aquí la primera institución, pero también surge la primera, digamos, falsa identidad. No hay un término expreso que pueda definir a una persona con discapacidad, salvo el que encontraron en aquella época, que era el enfrentarlo a la normalidad, y por eso el concepto de anormalidad. Tanto es así que todavía queda una calle en Madrid que se llama calle La Anormal. Son conceptos que digamos, se filtran en la médula social y se identifican plenamente con este tipo de colectivos. Posteriormente, en 1930, aparecía el concepto de inútil para referirse a este tipo de personas. En 1963, con la ley 193 de 28 de diciembre, sobre las bases de la propia seguridad social, ya se decía en su artículo 44 el argumento de la protección de familias para hijos subnormales o con subnormalidad. Seguimos con la indefinición del término, seguimos con las expresiones, digamos, de este calado que no llegan a definir a una persona con estas características con un término unívoco. Será la Constitución de nuestra Constitución del 78 cuando incluso ya empieza a introducir algunas modificaciones en la concepción legal del término, cuando habla en su artículo 49 de la integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Sigue siendo todavía peyorativo el concepto, sigue siendo todavía con una carga negativa importante. Bueno, después seguirán posteriores normas como la Ley 13 de 1992, de 7 de abril, sobre integración social de los minusválidos, otro concepto que también ha estado mucho tiempo vigente. Fíjese si ha estado mucho tiempo vigente que hoy, sin ir más lejos, esta mañana, me he escapado rápidamente, antes de ir a casa, a la sección de la audiencia que tenemos aquí en Cádiz, o sea, en Jerez, que es de Cádiz, para confirmar una cosa que ya conocía, pero era por si habían quitado el rótulo. Y todavía en la sala de espera del acceso a la sala de la audiencia aparece un rótulo que define el acceso para los aseos de las personas minusválidas. Y efectivamente aparece el rótulo dorado en letras negras que pone minusválidos, concepto que ya está proscrito de nuestro ordenamiento, pero que en la Casa de la Justicia todavía está vigente y está presente. Es para que vean un poco lo que tarda en evolucionar este concepto hasta el punto de que, bueno, pues como efectivamente ha referido el profesor Millán,
encontraremos la definición de la persona con discapacidad en el artículo 2.a del decreto 1856/1909, que hace referencia a la concesión del grado de discapacidad, en este caso de minusvalía. Será entonces cuando, a partir de 1218, o sea, 2018, cuando ya formalmente desaparece el concepto de discapacidad del ordenamiento jurídico español, pretendidamente modificando la propia Constitución, pero aún así todavía no ha sido posible erradicarlo de la Constitución. Y por eso todavía tenemos presencia de conceptos, digamos, peyorativos del concepto de persona con discapacidad en el artículo 49 de nuestra Constitución. La reforma que se procuró en el año 2018 no prosperó, por razones obvias, entró la pandemia y demás, y ya todo esto se vino un poco a segundo plano, pero por lo menos sí sabemos y constamos que a partir de 2009, ya el concepto legal para referirse a las personas con este tipo de problemática será el de concepto de personas con discapacidad. Hemos tardado prácticamente 110 años desde la primera disposición en la que se hablaba de anormales, para que vean realmente cómo cuesta socialmente asumir una realidad que es la que no es mía, la que no es de la normalidad, la que es de la anormalidad. Y efectivamente esto ha tenido un refrendo importante en la vida cotidiana, un refrendo cotidiano que de alguna manera ha significado una confusión importante también a la hora, incluso en foros académicos, de definir las situaciones que se producen con términos como deficiencia, discapacidad y minusvalía. Este mare magnum de conceptos y de indefiniciones es lo que también ha procurado esta falta de identidad a la hora de referirnos a las personas con discapacidad. Por deficiencia hay que tener en cuenta que se considera que es una pérdida de las funciones corporales, estructurales de una persona o de una pérdida significativa de su funcionalidad. Discapacidad es una limitación funcional específica, física, intelectual, sensorial o mixta, porque esta es otra cuestión que tampoco se ha aclarado hasta no hace poco, y es que no necesariamente una persona con discapacidad es exclusivamente discapacitada para una sola actividad o por una sola razón. Puede, y de hecho concurren en muchos casos, la circunstancia de que una misma persona pueda padecer diferentes discapacidades. Y el ejemplo más drástico, yo lo vi accidentalmente un día que fui a hacer unas consultas a la biblioteca de la ONCE, y me encuentro que el bibliotecario era una persona sordociega. Claro, hay que estar preparado para encontrarse y enfrentarse a una persona a pedirle un libro que es sordociega. Bueno, pues no hay problema, en el sentido de que ellos conocen métodos y sistemas, no concretamente digital, en función del uso de las manos, la posición de los dedos y la palma de la mano, y con la traductora correspondiente no hubo problema para hacer la búsqueda que se pretendía. Pero lo sorprendente de estas cuestiones es descubrir que, aún así, una persona puede tener vida y puede desarrollar un trabajo, aun teniendo dos discapacidades importantes. Pero yo creo que es el miedo a enfrentarse a esta circunstancia la que, en principio, nos aparta ni siquiera del conocimiento de la cuestión, porque en el fondo no se conoce bien la discapacidad y lo que no se conoce siempre da miedo o temor. Bueno, pues eso son discapacidades, pero el concepto de minusvalía, que ya por fin ha quedado proscrito en el año 99, es otra cosa, es una limitación social de oportunidad de participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad. Es decir, no toda deficiencia funcional, no toda descomposición o falta de o limitación corporal por discapacidad genera discapacidad. Y no genera discapacidad mientras tanto no incurra en algún elemento discriminatorio. Es cuando se lesiona el derecho de esa igualdad a la persona, al trato y demás, cuando se genera o se incurre en minusvalía, en minusvaloración de sus propios derechos. Este ha sido un hándicap que precisamente ha sido superado afortunadamente por el deporte. Aunque inicialmente, como muy bien también ha referenciado el profesor Millán, la primera federación se llamara así, Federación Española de Deporte de Minusválidos, no por ello ha dejado de ser un hándicap
de continua reivindicación social, colectiva, identitaria, legal, del colectivo de personas con discapacidad para sentirse identificados con el término y reclamar siempre que sean tratados y sean denominados y llamados pues como realmente se sienten ellos y no con ninguna connotación negativa como eran los conceptos de deficiencia, como eran los conceptos de minusvalía. No obstante, el concepto sigue vigente a los efectos de gradación de la discapacidad. Por supuesto, por razones legales, y sigue empleándose, pero ya no tiene esa carga de connotación negativa. Es una cuestión meramente técnica de la disposición que hemos comentado anteriormente para la concesión del grado de discapacidad. Grado de discapacidad que no siempre es el mismo en todos los casos, ni todas las personas con deficiencia, con discapacidad, son personas declaradas con discapacidad. Porque para la obtención de esa condición social y legal hace falta cumplir una serie de requisitos, fundamentalmente registrados o amparados en tres parámetros que son de carácter social, de carácter económico y de carácter personal. Si el individuo, el candidato que solicita su condición de persona con discapacidad no cumple los parámetros mínimos, aun teniendo deficiencia, aun teniendo algún tipo de discapacidad, no será legalmente considerado persona con discapacidad. No será considerado con el grado mínimo, podrá tener una graduación, por supuesto que sí, pero la frontera legal para, digamos, surtir todos los efectos de beneficios legales por la condición de persona con discapacidad se obtendría siempre a partir de tener el 33% de grado de discapacidad. Con lo cual, sucede que hay personas con discapacidad reconocidas legalmente y hay personas con discapacidad si sean reconocidas legalmente. Esto tiene un problema en el deporte, porque no se precisa, hablando en plata, no se precisa el certificado, no es exigible. Bástase que tenga una deficiencia o una limitación funcional o orgánica para que pueda competir en el ámbito de personas con discapacidad. Ahora bien, existe un mecanismo de control, que ahora lo veremos más adelante, que es el clasificador funcional, que es la persona o los técnicos que validan la situación del individuo para que pueda competir en circunstancias de cierta homogeneidad entre diferentes discapacidades. Bien, pues hemos tardado algo así como 110 años en conseguir una definición o un concepto de persona con discapacidad y bueno, pues hemos superado incluso hasta los criterios médicos que se plantearon por la Organización Mundial de la Salud en 1976 y en definitiva ya tenemos, en pleno siglo XXI, el concepto claro de lo que es una persona con discapacidad, que por refrescar un poco la memoria y siguiendo el criterio del profesor Millán, es justamente una situación que resulta de la interacción entre las personas con diferencias posiblemente permanentes y cualquier tipo de barrera que impida o limita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. De esto no pasa desapercibido a nivel internacional y tenemos que la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad hace mención expresa a esta situación, digo vinculada al deporte, en su artículo 30. Y desde entonces pues, es una reivindicación que se viene a plantear porque exige a los países miembros firmantes, España aprobó esta disposición en el año 2006, pero fue ratificada en el año 2008. Desde el año 2008 es norma de pleno derecho del ordenamiento jurídico español y bueno, pues todavía está sin aplicar ese artículo famoso 30.5 que habla de la integración de las personas con discapacidad por medio de la actividad del deporte, el ocio y la recreación. ¿Y esto por qué sucede así? Bueno, pues sucede así porque todavía están vigentes determinados modelos de discapacidad, es decir, de la forma de concebir esa discapacidad. Tenemos el modelo prescindencia, es decir, aquel que considera la discapacidad como un castigo divino, como una ofensa, como una perturbación de su propio orden interno, gente que tiene, por ejemplo, un hijo con síndrome Down y no lo llevan bien y al final pues se desprenden de ellos, lo dan en adopción, etcétera. Gente que, pues,
ese modelo todavía existe. Existe todavía el modelo de médico rehabilitador, que es todavía esa gente que considera que la discapacidad es una enfermedad que se puede curar, pero sigue siendo una enfermedad. Y por último, el modelo de discapacidad que está vigente también en la sociedad actual es el social de derechos. Es por el que abogamos nosotros en el ámbito deportivo y es justamente aquel que reconoce a las personas con todo tipo de derechos con la misma dignidad que cualquier otro tipo de persona. Estos modelos de discapacidad también generan ciertos modelos de convivencia. Y estos modelos de convivencia son los que se conocen con la expresión de modelo exclusivo, modelo de integración, modelo de inclusión y modelo de segregación. En el deporte esto se está viviendo continuamente. Y se está viviendo continuamente porque ya cuando toquemos directamente la parte deportiva veremos que han pasado por todas esas etapas, pero que aún así sigue habiendo realidades de exclusión, de integración, de inclusión, incluso de segregación. Y eso porque el mundo de la discapacidad es muy complejo. Es tan complejo que no hay un criterio unívoco a la hora de definir posturas, de encontrar puntos de encuentro. Incluso las diferentes modalidades de federaciones polideportivas también tienen sus puntos de desencuentro en cuanto a la identidad que supone el propio deporte y el propio deportista. Lo veremos muy rápidamente. Como efectivamente también ha refrescado nuestro presentador, el profesor Millán, los fines deportivos con que se ha practicado esta actividad en el ámbito de la discapacidad inició su periplo con fines terapéuticos, fundamentalmente, le siguió el periodo de ocio y recreación, se incorporó posteriormente al mundo escolar y universitario y, entre medias, pues surgió la competición que conocemos hoy, la competición de alto nivel, de alto rendimiento, organizado el deporte y con fines también de propaganda legal, propaganda política. No hay que olvidar que este tipo de situaciones tienen un uso político, legítimo o no, yo no lo discuto, pero que también han sido objeto de uso político nacional e internacionalmente hablando. Lo veremos muy rápidamente con 4 pinceladas de las Paralimpiadas. En definitiva, el deporte ha ido incorporándose a la actividad social de las personas con discapacidad porque es a partir, como decía al principio, de las Paralimpiadas de 1960 cuando ya hay una visibilidad. Es el único acto internacional y mundial que da presencia viva de una realidad concreta muchos años oculta. Luego, el deporte realmente se ha convertido en el escaparate público de referencia para la reivindicación social del colectivo de personas con discapacidad. Por eso tiene tanta importancia, porque supone un signo de identidad para ellos muy importante y porque supone un signo de manifestación pública perfectamente reconocido, abierto y declarado. Algo así como decir públicamente que estoy aquí, aunque cojo, torcido o remendado, pero estoy aquí y soy parte de esta sociedad. En el ámbito, digamos, ya propiamente deportivo, por citar algunas cifras, bueno, pues tenemos, en términos generales, una población con discapacidad que ronda los 3.255.000 personas, de las cuales 1.634.000 son varones y 1.621.000 son mujeres. Esto en términos generales de personas con discapacidad, según diferentes fuentes, el INEM, el IMSERSO, etc. Esto tiene un refrendo muy mínimo en el ámbito deportivo. Realmente, si me apuran, al día de hoy, contrastadas los datos numéricos con la última memoria del Consejo Superior de Deportes del año 2020, fíjense que de 3.841.916 licencias federadas, solamente hay 14.529 licencias de personas con discapacidad. Representa algo así como el 0,37% de la masa general. Pero claro, aunque sea un 0,01%, la dignidad, el rango de persona es el mismo, tenga o no tenga discapacidad. Esa es la importancia, no es el número, sino la cualificación y la calidad humana de estos deportistas, que como efectivamente también nos refrescaba el profesor Millán, requieren una atención especial, pero una atención especial por sus propias limitaciones. También comentaremos muy sucintamente esta cuestión.
Lo que sí es verdad, y es que a pesar de que sea un número muy pequeño, el 0,37%, la diferencia básica está en que no representa el deporte federado la masa general de personas que hacen deporte con discapacidad. Porque este es un deporte exigente, es un deporte que no todo el mundo puede practicarlo por la dedicación y el esfuerzo que requiere, y porque también hay otro factor desintegrador de las personas con discapacidad, y son las familias. Las familias que no tienen una formación adecuada, que tienen ciertas limitaciones de conocimiento, que incluso tienen alguna que otra también discapacidad, son muy temerosas de lesiones, de perturbaciones, de dolencias innecesarias que se puedan provocar por medio del deporte. Y son muy reacias a que los deportistas con discapacidad, que sean sus propios hijos, participen abiertamente en la competición, porque ya digo, es exigente. Pero, sin embargo, sí suelen optar por otro tipo de modalidades deportivas más vinculadas al ocio y la recreación, que de hecho en España tenemos muchas fundaciones, tenemos incluso asociaciones con un número importante de personas, fundamentalmente de carácter psíquico, que, bueno, pues que practican deporte quizá con otra filosofía, como es el deporte de acompañamiento que se practica en Special Olympic, una asociación que viene originaria de Estados Unidos y que, bueno, pues hacen acompañar a cualquier persona con discapacidad de un compañero, valga la redundancia, con o sin discapacidad, que le va introduciendo la práctica deportiva y básicamente se convierte en su tutor. Es más una cuestión de carácter asistencial y de acompañamiento emocional que una práctica deportiva en sí mismo, pero aún así sigue siendo deporte. Digo este dato para que sepan que el deporte federado no es necesariamente el deporte de referencia para las personas con discapacidad, porque en muchos casos son las propias familias las que interactúan para que no haya riesgos innecesarios en la persona del deportista con discapacidad que empieza su actividad. Y hablando de comienzos, efectivamente, como muy bien también nos ha ilustrado nuestro presentador, la actividad deportiva con discapacidad en España empieza en el año 61. Se perfecciona en el año 66 cuando en Madrid se constituye el Trofeo de la Superación y se hace como consecuencia de una experiencia que tanto Antonio Samarán como Juan Palau tienen en Barcelona. Juan Palau fue el primer presidente de la Federación Española de Deportes con Discapacidad Física, amigo personal de Antonio Samarán, y juntos constituyeron en 1969 la que también ha conocido su nombre como Federación Española de Deportes para Minusválidos. Este fue realmente el conato. Digamos que fue como, hablando en términos canónicos, una prelatura personal, ¿no?, del que era entonces el máximo responsable, delegado nacional de Educación y Física y Deporte de aquella época, ¿no? Pero bueno, este fue el comienzo oficial, fue el comienzo del deporte federado, el deporte asociado con carácter federado. Pasará un periodo de entre el 72 al 76, donde se irán proliferando estas cuestiones, pero un dato que no quiero dejar desapercibido. En los colegios Munat, mejor dicho, de Barcelona, donde estaba trabajando Joan Palau, se inicia el deporte como actividad terapéutica de recreación. Y es la primera competición que se hace primero en Barcelona y después en Reus, cuando ya adquiere cierto nivel de competición. Pero fíjese el ambiente. El ambiente del inicio de la actividad deportiva de personas con discapacidad fueron los orfanatos de Barcelona. Es decir, hablamos todavía de exclusión en el año 69. Ha costado superar ese concepto de exclusión social y, como digo, el deporte ha sido clave para que esto pudiera ser así. En el año 68 y hasta el 88, Guillermo Cabeza de Vaca fue el presidente de la Federación de Deportes con Minusválidos. Fíjese otra curiosidad de la que tiene el deporte de personas con discapacidad. Fue nombrado presidente de la Federación por silencio administrativo. Nadie quería. Y este hombre, que era un hombre comprometido, él tenía una lesión, era lesionado de guerra, tenía una amputación tibial y, bueno, precisamente gracias a él y a su condición de arquitecto, se empezó a conocer en España las limitaciones de las barreras arquitectónicas para el deporte con discapacidad. Él fue, en los años 60, finales de los 60 y los 70, el que primero empezó ya a pensar y diseñar instalaciones deportivas de plena accesibilidad para personas con discapacidad. Paralelamente a esta circunstancia,
se va, como también nos ha ilustrado nuestro presentador, a nivel internacional se va desarrollando cierto asociacionismo y cierto planteamiento generalista con respecto a las modalidades deportivas de deportes para personas con discapacidad. Surge en el 32 las primeras asociaciones deportivas generalistas, ya en el 18 empezaron con las competiciones deportivas de carácter terapéutico, como bien ha apuntado el profesor Millán, pero los primeros juegos que se hacen son justamente en el hospital del propio Stockmont de Ville, donde era una especialidad que era traumatólogo neurológico o algo así. Creo que era nuestro profesor, nuestro doctor Gutmann, que fue el que empezó a aplicar la terapia deportiva en sus enfermos. Ahí fue el detonante para el deporte ya a nivel internacional. Primero empezaron unas 4 o 5 nacionalidades, muy pequeñitas, tiro con arco, baloncesto, algo de hockey, algo de petanca y poco más. Pero fue el detonante para que después, ya en el 1964, se creara la primera Organización Internacional de Deporte para Personas con Discapacidad. O sea, en escasamente 20 años, la actividad fue progresiva, fue cada vez más numerosos los países que participaban, hasta el punto de que ya deciden formalizar esa Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad. Y ya poquito a poco, en el año 78 se crea la de Deportes Parapléjicos Cerebrales, ya se van especializando, en el 80 se crea la de ciegos y finalmente, efectivamente, pues ya se constituye el Comité Paralímpico Internacional con todas estas asociaciones, federaciones puestas de acuerdo y en marcha. Tardan 58 años, es decir, realmente desde que se crea el Comité Olímpico Español hasta que se crea el Comité Paralímpico Español, el Paralímpico, tardan 58 años, medio siglo para ponerse de acuerdo en esta materia. Pero bueno, de cualquier manera lo importante es que ya el refrendo internacional está consagrado, ya hay un desarrollo de carácter general asociativo con el deporte de personas con discapacidad y ya tiene cuerpo de identidad. Cuerpo de identidad que, bueno, pues va a tener un reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, pues basado fundamentalmente en la ley del 90, pero salvando un periodo importante. Fíjense, cuando se crea la Federación de Minusválidos, de Deporte de Personas con Minusválidos, no hubo problema porque tenía el refrendo del estamento legal del momento, ¿no? Surge el problema en el año 80. En el año 80, con la ley del deporte del año 80, se consagra el concepto de modalidad deportiva. Claro, estas federaciones practicaban diferentes deportes, digamos que prácticamente todo adaptado, lo que se conoce hoy como deporte adaptado. Bueno, pues durante el periodo del 80 hasta el 90, este deporte vivió un limbo legal, porque no estaban formalmente reconocidas, no estaban integradas plenamente en la actividad deportiva nacional, aunque sí conservaban todavía su actividad internacional. Por eso subsistieron y por eso se plantearon después una pequeña revolución interna. La consecuencia de esta, digamos, de esta diáspora legal en materia de regulación del deporte de personas con discapacidad es que se produce un cisma en la regulación deportiva. Normalmente las federaciones nacionales surgen por organizaciones de segundo orden, es decir, son las territoriales las que dan cuerpo a la Federación Nacional y las federaciones nacionales, o sea, territoriales, se nutren de los clubes deportivos de sus provincias. Bueno, pues en el caso particular de la actividad deportiva, no sé por qué, todavía no he conseguido averiguar cuáles eran las razones, hay un hermetismo prácticamente absoluto, hay muy poca documentación y no sé todavía no he descubierto, estoy en el empeño de saber por qué en el decreto de desarrollo de la ley del 90, el que hace las federaciones deportivas españolas y el registro de asociaciones, se da por hecho y nacen por decreto las federaciones que hoy conocemos como deporte con discapacidad. Es decir, que hoy por hoy tenemos 5 federaciones nacidas por decreto. Una vez más, el sentimiento de superprotección o una vez más los intereses ocultos y bastardos de las guerras internas, que también las hay en el ámbito de la discapacidad,
pues han generado la existencia de 5 federaciones que son la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, la Federación Española de Deportes de Personas de Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, la Federación Española de Deportistas Sordos, la Federación Española de Deportes para Ciegos y la Federación Española de Deportes para Discapacidad Intelectual. Les digo con el corazón en la mano que después de tanto tiempo intentando averiguar esto, no sé todavía la razón última por la que esto se dio. No solamente porque era un intervencionismo absoluto y eliminando todo tipo de pronunciamiento de la voluntad de los propios partícipes, sino porque parece ser que hay unos intereses no declarados en que esto fuese así. Y digo esto porque yo tuve una experiencia personal con la Federación de Deportes para Personas con Ciegos, para personas ciegas, y bueno, pues fue un poco traumática porque yo puse en aquella conferencia, puse en evidencia un hecho que es constatable y que está verificado y demostrado, y es el siguiente. La pieza angular de una federación deportiva es el estamento, se organizan por estamentos de clubes. Es quizá el que tenga más peso dentro de la Asamblea General. Normalmente suele tener una presencia superior al 50%. Bueno, pues se da la circunstancia de que yo ponía en duda la legitimidad de todos los acuerdos asamblearios de esta federación porque no existía el estamento de clubes deportivos. Si reparan en la relación de federaciones deportivas del Consejo de Deportes, verán en la clasificación por clubes que no tiene ningún club de deportes de personas para ciegos. Claro, esto aparte de ser una decisión, entiendo que de los mandos y la jefatura, no deja de ser también una lesión de derechos, de la libre participación en la actividad deportiva a la hora de constituir un club. Bueno, pues este hándicap que tiene esta federación se ve reforzada con 2 criterios más. Primero, que fue una de las federaciones internacionales de mayor presencia a nivel internacional. Y en el caso particular de España, ninguna federación de deportes como esta tiene detrás un imperio o un emporio empresarial que pueda sustentar económicamente esta estructura que requiere mucho esfuerzo económico. Pero es que es más, es que el convenio colectivo número 16, vigente ahora mismo para el personal de la ONCE, trabajadores de todo tipo, tienen precisamente reconocido la promoción de la actividad deportiva para facilitar sus horarios de trabajo en la práctica deportiva. Este hándicap no lo tiene ninguna otra federación. Tampoco tiene el hándicap de la, digamos, capacidad económica, hasta el punto de que en otra ocasión, que también fui invitado y automáticamente desinvitado, como en esta ocasión de la federación, pues se planteaba un plan de fomento al deporte adaptado auspiciado por la ONCE, de manera que era la ONCE el promotor de todas las subvenciones que después iban a ser repartidas en la Federación de Discapacidad Intelectual, Psíquico, Físico, etc. Con lo cual siempre ha habido una preponderancia importante, determinante en la práctica deportiva de este colectivo. Tanto es así que yo auguro que la decisión en el año 90, en el año 85, no, el año 85 no era, el decreto era del año 91. Del 91 mucho tuvo que ver el peso y la decisión de esta Federación de Deportes para Ciegos para que la actual distribución de deportes de personas con discapacidad tenga la que tiene. Cuestión que se ha demostrado que ha sido un error, históricamente hablando, y que justamente ahora pues están en el proceso contrario. Ahora se quiere prodigar, se quiere favorecer y fomentar el deporte inclusivo. Es decir, la nueva concepción de la movilidad deportiva sigue siendo unimodal, pero con las especialidades que representan cada uno de los deportes que requieran adaptación. De manera que la Federación, por ejemplo, de Ciclismo, pues pueda integrar, pueda incluir en su práctica deportiva la bicicleta adaptada, la bicicleta a mano o el triciclo, que eran especialidades que definían la propia Federación de Deporte de Personas con Discapacidad Física en su Federación de Discapacitados.
Bueno, pues la tendencia es acabar con este criterio porque efectivamente se está demostrando que este planteamiento del año 91 de constituir estas 5 federaciones fue un elemento de segregación. Lo decíamos al principio, había 4 modelos de agrupación o de comportamiento social colectivo: segregación, inclusión, etc. Bueno, pues este planteamiento fue un planteamiento totalmente desacertado en aquel momento, quizá por intereses ocultos, como digo, o quizá por otro tipo de planteamiento, que pasado el tiempo, prácticamente 30 años después de la vigencia de la norma, pues se ha demostrado que es contrario al principio de la integración social y, lógicamente, la parte deportiva no puede quedar atrás, ¿no? Distinto es el planteamiento que tiene el movimiento paralímpico. Ahí también hay mucha tela que cortar porque, bueno, hubo en su momento, cuando se creó el Comité Paralímpico Internacional, hubo al poco tiempo un intento de fusionar las dos federaciones, los dos comités. Los paralímpicos ponían sus exigencias y el olimpismo oficial también las suyas, y no hubo acuerdo, básicamente por una cuestión de representación y de participación económica. Esa es la pura realidad y la triste realidad. Participación económica, quiero decir, en el ingente negocio que supone a nivel internacional los derechos y demás. Bueno, pero existe en consecuencia a partir de ese entonces el concepto paralímpico, porque la única prohibición que hizo el Comité Olímpico Internacional para dejar que subsistiera este comité era que desapareciera o que no hicieran uso de la palabra O, que era la primera palabra del olimpismo. Así de sencillo. Por eso existe el paralimpismo, cosa que yo siempre he denunciado y lo denunciaré siempre, que es una falacia, es una invención totalmente artificiosa, porque no existen para personas, no existe para deportes y no existe para olimpismo. El olimpismo es el mismo, la competición es la misma, lo que cambia es la forma de practicar ese deporte, pero la dignidad de las personas que compiten es la misma. Fíjese que se les reconoce más dignidad incluso a los ciudadanos que no tienen patria y que compiten con propia identidad en las Olimpiadas. Sin embargo, no pueden competir los españolitos o cualquier ciudadano con discapacidad en las Olimpiadas. Fíjese qué cosa más curiosa, que los apátridas tienen ya participación directa en las competiciones olímpicas y no lo tienen así las personas con discapacidad. Bueno, esta será una cuestión que haya que superar, evidentemente, pero que consagra, de alguna manera, la contradicción y la dualidad que existe de la aceptación del colectivo de personas con discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, no quiero aburrirle más de la cuenta. Pero, sin embargo, fíjense un dato curioso sobre este particular del deporte olímpico o paralímpico. Y me voy a los datos del Tokio 2020. En esas Olimpiadas participaron un total de 326 deportistas, de los cuales 3 consiguieron oro, 8 plata y 6 bronce. Y quedamos el número 22 de un ranking de 86 países. Total 17 medallas. Sin embargo, en las Paralimpiadas, como dicen ellos, fueron 9 oros, 15 platas y 12 bronces. Un total de 127 participantes, es decir, menos de la mitad de los normales, y quedamos el número 13 de un ranking de 78 países. Yo creo que este dato es sumamente ilustrador de las capacidades que tienen las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, y que por sí solo son números que cantan la bondad, el pundonor, la superación que supone una persona que hace deporte con discapacidad de la que no lo hace. Por supuesto, sin contar la cantidad de bondades en cuanto a medios, en cuanto a becas, en cuanto a promoción del deporte normalizado con respecto al deporte de personas con discapacidad. Sacaron un programa de promoción para la visibilización de este tipo de colectivos, y recuerdo que el programa se llamaba Paralimpismo, pero claro, se emitía a las 12:30 de la noche, un día entre semana.
Ya me dirán ustedes a mí qué forma de promover es esa, el deporte de personas con discapacidad, ¿verdad? Bueno, son las contradicciones del sistema legal y ya prácticamente para terminar les diría que están reconocidos todos los deportes prácticamente habidos y por haber en el ámbito deportivo, pero que tienen algunas peculiaridades, que esas peculiaridades se conocen como deporte adaptado, lo que significa que no hay ningún problema en que una persona pueda practicar cualquier deporte, solamente que va a requerir algún tipo de implemento deportivo, algún tipo de aplicación adaptativa para poder acceder a la práctica deportiva e incluso con normas específicas. Normas específicas que, como decía anteriormente, van a ir en función de una figura que se llama el clasificador funcional. Una figura reconocida por el Comité Paralímpico Internacional, por el Comité Olímpico también, pero que todavía les cuesta aceptarla en muchos países. ¿Por qué? Porque son personas especializadas, no necesariamente médicos, gente vinculada al deporte, que conocen más o menos las limitaciones de los deportistas y en función de eso los clasifican para que la competición pueda tener una misma homogeneidad. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo, por ejemplo, un jinete que pueda hacer hípica, pues que le falten los brazos. Tiene que sujetar las bridas con la boca. No puede competir exactamente igual que una persona que le falte o le falte una pierna o le falte un brazo o le falte simultáneamente ambas cosas. Pues para equilibrar ese tipo de esfuerzo y digamos de legitimación en la competición, pues se establecen diferentes clasificaciones y estas personas son las que hacen esa clasificación. Salvo en natación. En natación es el único deporte en la que no se admite ningún tipo de implemento deportivo. El individuo, la individua, la persona deportista participa tal y como está, con lo que tenga, para bien o para mal. Es uno de los deportes más espectaculares porque es cuando se ve a la persona discapacitada en su forma natural más completa. Y les digo con toda certeza que no todo el mundo es capaz de ver una competición de natación de personas con discapacidad. Bueno, no quiero ponerles el cuerpo malo, solamente advertirle que vivimos una estrecha dualidad entre aceptación y rechazo de este tipo de problemática, de este tipo de realidades, pero que cada vez, gracias al deporte, se van conociendo más, se van experimentando más emociones y sensaciones, más competiciones. Tengan en cuenta que no paran de inventar. Hace poco han inventado ya la liga de rugby, parece, en silla de ruedas, que el deporte, ustedes dirán, ¿cómo puede hacer un ciego? ¿Puede hacer tiro olímpico? Pues sí, un ciego puede hacer tiro olímpico, claro que sí. Se adapta la mirilla, se sustituye la visión de la mirilla por un estímulo eléctrico que produce un sonido y ese sonido eléctrico va conectado a un láser y en función de la puntería que pueda agilizar con ese láser, agudiza el sonido y ¡pum!, pega el disparo. Es una adaptación como otra cualquiera. Pues sí, puede hacer una persona ciega, puede hacer tiro con arco. No digamos el deporte tan conocido del fútbol 7, que se pone las mascarillas por si hay algún resto de luz que tampoco eso lo perturbe, ¿no? Y se utiliza el oído fundamental, su órgano principal de orientación, ¿no? En fin, con eso quiero decirles que no hay realmente ninguna limitación para hacer práctica deportiva de personas con discapacidad, que afortunadamente se van introduciendo nuevas técnicas y nuevos métodos para que así suceda. Que la realidad que nos circunda sobre esta materia es todavía importante, porque determinados sectores influyen en sentido negativo y hay una figura que es la figura que yo llamo de la triple discriminación. Se llama triple discriminación, o yo la llamo así particularmente, porque es aquel deporte que se practica por una mujer, que se practica por una persona con discapacidad y porque está normalmente aislada. Se representa el 20% nada más de las personas con discapacidad, el colectivo de personas, de mujeres que hacen deporte digamos ya de competición, de federado, ¿no? Por eso digo la triple discriminación, porque es mujer, hace deporte y encima es discapacitada. Pues aún así van superándose. Y van superándose gracias, por ejemplo, a determinadas reglas que favorecen esa integración. Por ejemplo, en baloncesto de silla de ruedas, que es el deporte más característico de la Federación con Discapacidad Física, pues tienen autorizado y se organizan de tal manera que una chica pueda competir en el equipo de los chicos. Y yo he tenido ocasión de estar de juez único en alguna de las Copas del Rey de baloncesto y de ruedas que se han practicado y realmente pues se vive como la cosa más normal, no discrimina. Es más,
potencia las propias relaciones, porque en este caso particular lo que se hace es que se calcula la funcionalidad de movilidad del deportista en función de un determinado grado, con independencia del sexo. No tiene que ver nada del sexo, es dependiendo de la movilidad que tenga, según la vértebra afectada, la que va a dar una puntuación a ese deportista. De manera que en la pista solamente puede haber un número de puntos que son 14. Cada uno con sus puntos. Si están por encima, se sanciona. Y si está por debajo, es su problema, pero se limita. Entonces, es un criterio objetivo a la hora de que pueda participar cualquier persona. Da igual que sea chico o chica. Bueno, pues es un fenómeno de integración que contrasta abiertamente, pues por ejemplo, con el dato de 2015, cuando se constituye la asociación, la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Resulta que se constituye el primer comité directivo, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, y resulta que el presidente es Pedro Morales, que el vicepresidente es Lola Romero, que el vicepresidente segundo es Rubén y que el secretario es Alberto. Entonces tenemos una asociación de deporte femenino que solamente la vicepresidenta es mujer, lo demás todo tío, perdón por la expresión. Pero es que es así, ¿no? Son las dualidades que hemos tenido y que tenemos siempre con respecto al deporte, a la mujer, en fin, la triple discriminación que siempre digo. Y por último, muy brevemente, hacer una referencia justamente a la nueva disposición legal que ya tiene todos los visos de ser aprobada en el Parlamento. Efectivamente, la ley asume la condición de la persona con discapacidad con igual derechos que cualquier otro ciudadano. Se reconoce ya la práctica deportiva prácticamente con carácter universal, sin que se pueda, digamos, ejercer ni practicar ningún tipo de discriminación, por supuesto, por discapacidad. Y es verdad que el colectivo de personas con discapacidad está muy esperanzado en esta disposición, porque de esta manera van a poder reivindicar su incorporación en las federaciones deportivas normalizadas. Pero hacerlo como dice la ley, hacerlo con mayorías ponderadas, con mecanismos de representación que aseguren su voz y su voto, porque no el hecho de ser 2, 4 o 20 en una federación de 500 significa que no se les oiga, no, precisamente por el hecho de la singularidad que representan, se les va a ponderar su voto para que pueden quedar equiparados a la hora de hacer cualquier tipo de votación o cualquier tipo de reivindicación o de planteamiento de petición a sus clubes y federaciones. Por supuesto, el proceso de integración que se inició en el año 2001 sigue adelante, se refuerza con esta disposición, pero claro, todo no puede ser perfecto y tiene un problema, que en muchos de los casos se supedita o se deja condicionada este proceso de integración a proceso de integración que lo hagan las federaciones internacionales, con lo cual ahí vamos a tener una pequeña disfunción y una pequeña problemática. También se va a potenciar el acceso a becas, a la investigación, al estudio, a la incorporación de los deportistas de discapacidad en el mercado laboral, específicamente del sector de la actividad deportiva, y realmente, como digo, es una disposición que esperamos todos con cierta satisfacción, porque bueno, pues era necesaria, era quizá una evolución natural del deporte de personas con discapacidad y un elemento formal de inclusión social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez Vallecillo, por tan brillante conferencia y en un tema cada vez más de actualidad, ya que el deporte adaptado representa una importancia real en el desarrollo personal y social del individuo que lo practica. Uno de los principales beneficios a tener en cuenta es sin duda aquel de índole psicológico. Toda persona con alguna disminución de sus capacidades deberá afrontar una sociedad construida sobre parámetros normales, siendo muchas veces estos parámetros las barreras que diariamente las personas con discapacidad deberán sortear. Por otra parte, el deporte ayudará en un principio a abstraerse por momentos de los inconvenientes que esas barreras acarrean. Además, fortalecerá su psiquis, afectividad, emotividad, control, percepción, cognición. Pero lo que es más importante es que el deporte crea un campo adecuado y sencillo para la autosuperación. Se busca establecer inicialmente, como se ha señalado, objetivos a alcanzar para poder superarse día a día y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un reajuste permanente. La autosuperación no solo acarrea beneficios de índole psicológica, sino también social. Enhorabuena, repito, por tan magnífica conferencia.
Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en el día de hoy, emplazándoles para la próxima sesión que se celebrará el jueves día 3 de noviembre a las 19:30. Como ha cambiado ya la hora, nos adaptamos a partir de entonces al horario de las 7:30 de la tarde, 19:30, que iniciará el ciclo sobre arte contemporáneo a cargo de don Abraham Parrón Rivero, museógrafo y profesor de la Universidad Loyola de Sevilla, bajo el título Guardianes de las cosas inútiles, ejemplos de museografía creativa y radical. La presentación estará a cargo del ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de arte de esta Real Academia. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia.